Bueno, la charla que me propuso el doctor Ramos fue esta, valoración integral del paciente paliativo. Ya la semana pasada vimos algunas de las escalas que nos ayudan a identificar estos pacientes. No solo qué pacientes pueden necesitar atención paliativa, sino también qué pacientes, qué complejidad tienen estos pacientes, ¿no? Un poco este es el índice, no voy a ser exhaustivo. Son demasiados temas, puntos como para abordarlos en profundidad. Luego preguntáis lo que consideréis. Siempre empezamos con esto. ¿Qué son los cuidados paliativos? Esta es la definición de la Sociedad Europea. ¿Vale? Cuidado activo. ¿Vale? Me centro solo en esta palabra. Es un cuidado activo, no es un cuidado pasivo. No es sentarse a ver qué pasa y a ver cómo el enfermo fallece. Los cuidados paliativos van aumentando conforme avanza la enfermedad. Esto está enfocado al cáncer, pero hoy en día lo aplicamos en enfermos con patologías no oncológicas, ¿verdad? Aquí el objetivo es curar, aquí el objetivo es prolongar la supervivencia y aquí ya el objetivo, pues bueno, es probablemente, debe ser otro. Y aquí es donde los cuidados paliativos tienen mayor énfasis. Los oncólogos, por ejemplo, en esta fase, donde todavía es posible la curación, incluso prolongar la supervivencia, no hablan tanto de cuidados paliativos como de cuidados de soporte. En realidad es lo mismo, ¿vale? Son cuidados de soporte basados pues, en un abordaje multidisciplinar también. La OMS también tiene su definición. En todas las definiciones vemos que hacen referencia a aspectos psicosociales y espirituales, pero quiero centrarme también en un par de puntos, ¿no? Por supuesto, sabéis que el objetivo es mejorar la calidad de vida, pero la medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. ¿Vale? No nos centramos en la muerte, eso es lo que quiero que tengáis claro, sobre todo los estudiantes. Y esto es un punto importante también, los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte, este no es el objetivo. Se ha demostrado que como efecto colateral, entre comillas, prolongan la supervivencia. ¿Vale? Cualquier medida que mejora la calidad de vida es capaz de mejorar la supervivencia. Y en ocasiones tanto como una quimioterapia de primera línea, o sea que no es una tontería. Me gusta más esta definición del doctor Enrique Benito. ¿Vale? Él define los cuidados paliativos como la atención centrada en la persona, más que en la enfermedad. ¿Vale? Durante mucho tiempo, en oncología, por ejemplo, pues vemos la enfermedad. Nos centramos en tratar el tumor, quimioterapias de primera, segunda, tercera, cuarta línea, en las metástasis, en los ensayos clínicos incluso, que demandan muchas veces las personas enfermas. Llega un momento en que esto pasa a un segundo plano. La enfermedad está ahí, no la vamos a poder curar y debemos centrarnos en otro aspecto, que es en la persona. ¿En qué es lo que le importa a la persona? ¿Qué necesidades tiene esa persona? En cuidados paliativos, la ética clínica como método de trabajo cotidiano es esencial. Es esencial y permite resolver la inmensa mayoría de dilemas que se nos presentan a lo largo de la atención de cualquier paciente. Todos los días tenemos dilemas éticos, todos los días. Bueno, esto es un pequeño chiste que he encontrado por ahí. Hace referencia, hoy en día nadie debe pedir la eutanasia por el dolor. El dolor tenemos muchas formas de combatirlo, ¿vale? De hecho, es una causa mínima, es un motivo pequeño de sedación, para necesitar sedación paliativa. Y cuando los cuidados paliativos se desarrollan correctamente, las peticiones sociales e individuales de eutanasia se reducen al mínimo. No tienen nada que ver. La eutanasia no entra dentro del campo de los cuidados paliativos. Esto también, sobre todo para los estudiantes, que quede claro. Tradicionalmente definimos el enfermo terminal, no vamos a entrar aquí, tiene una serie de diagnósticos de enfermedad avanzada, progresiva, incurable, pronóstico de vida limitado. Tradicionalmente en el enfermo oncológico se dice 6 meses, pero bueno, sabemos que puede ser un poco mayor. Tenemos incluso en oncología enfermos largos supervivientes de cáncer, en los que no se consigue curar la enfermedad, pero se prolonga mucho la supervivencia, y luego tenemos un agotamiento de los tratamientos curativos. Esto no quiere decir que ya no hay nada más que hacer. Quiero que esta frase, no quiero oírsela más a los residentes,
¿vale? Hay alguien que siempre en la planta, todos los días por el pasillo, alguien dice, es que ya no hay nada más que hacer, es que ya no podemos hacer más. Bueno, pues ahí entramos los cuidados paliativos, siempre se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo, ¿vale? Entonces, no nos centraremos ya en curar la enfermedad, pero nos centraremos en otros aspectos. Y este es nuestro lema en cuidados paliativos, ¿vale? Siempre hay algo que hacer, ¿vale? Cuando a alguien le dices ya no hay nada que hacer, se le viene el mundo abajo, ¿vale? Bueno, entonces, no todos los enfermos terminales, o sea, todos los enfermos terminales lógicamente tienen una enfermedad avanzada, pero no todos los enfermos avanzados son terminales, y esto también es importante, ¿vale? Porque uno de los mayores errores en cuidados paliativos, uno de los mayores sombras ahí, miedos que tenemos los médicos, es catalogar un paciente como terminal cuando es potencialmente curable. Esto a todos nos horroriza, es decir, y yo tengo casos incluso que se han sedado, que hemos revertido la sedación y no eran enfermos terminales, ¿vale? Tenían una causa tratable, y tan tratable como pudiera ser una neumonía, ¿vale? O sea, esto es uno de los errores que tenemos y los que muchas veces nos llevan a encarnizarnos, a obstinarnos terapéuticamente o diagnósticamente y a hacer cosas que en las fases finales ya no hay que hacer, ¿vale? Tan malo es una cosa como la otra. ¿Y cómo evitamos esto? Pues con una correcta formación, y tenemos muchas formas de formarnos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos hace unas recomendaciones, entre ellas pues hacer un máster en cuidados paliativos y hacer rotaciones en unidades de prestigio que ya llevan muchos años trabajando en España, ¿vale? Aunque por desgracia no es una especialidad todavía como tal, pero hay formas, se puede hacer una formación adecuada. Bueno, las bases generales, es una asistencia completa, o sea, no solo nos centramos en los aspectos físicos, que es lo que los médicos nos queremos formar, tratar el dolor, tratar la disnea, nos focalizamos mucho en esto. Eso es un aspecto, hay que ser experto en controlar síntomas, pero no solo eso, ¿vale? Hay otros síntomas psicosociales, espirituales. La actitud terapéutica siempre va a ser activa, ¿vale? A veces... yo siempre les digo también a los residentes que pasan conmigo, lo primero por supuesto es no hacer daño, y muchas veces tenemos toxicidad por los fármacos que estamos utilizando en determinados momentos. A veces la terapéutica es retirar medicaciones, a veces hay que tomar una actitud de no seguir por la inercia, de mantener determinadas medicaciones que ya no están siendo efectivas y eficaces y hay que retirarlas, ¿vale? Pero la actitud terapéutica activa, no pasiva. La unidad que tratamos siempre es el enfermo y la familia. Las decisiones terapéuticas deben perseguir la mayor autonomía y dignidad del enfermo y deben consensuarse. Esto es un punto ético importante. Deben consensuarse no solo con la familia, sino también con el enfermo, si es capaz de hacerlo. Las herramientas fundamentales son el control de síntomas, el apoyo emocional y la comunicación. La comunicación es un aspecto fundamental en cuidados paliativos. No solo de la relación médica-paciente, sino también del tratamiento. Si el enfermo confía en nosotros, va a cumplir los tratamientos. Si no, sabéis que el abandono terapéutico de los pacientes es importante. Las habilidades de comunicación tienen eficacia paliativa, esto cuesta que a veces lo entendamos, reducen síntomas, una buena comunicación reduce síntomas y es rara la sobredosificación, no matamos a nadie por tal información. Ahora, si la damos mal, es perjudicial. O sea, hay que ser cautos, hay que saber dar la información. Y lo que sí que también está claro es que la ausencia de estas habilidades es un predictor de burnout en el personal que se dedica a paliativos o a determinados campos como puede ser la oncología, y también es un predictor de problemas médicos legales. Aquellos médicos que comunican mal son los que más generalmente reclamaciones tienen, ¿vale? Y probablemente son desde el punto de vista científico los mejores, pero bueno, está claro que informar de una enfermedad grave no es agradable ni sencillo y es uno de los aspectos que más carga afectiva implica en cuidados paliativos. Y esto es una frase de Cicely Saunders que dijo hace más de 40 años, es la médico que dio origen, ¿no?, a los cuidados paliativos modernos, a través del movimiento hospice, y dijo esto, ¿no? Escucha a los enfermos y ellos te dirán qué hacer. Ellos te van a decir qué les preocupa, cuál es el síntoma que tienes que tratar, ¿vale?
Y aquí ya lo importante, como os he dicho, no es tanto la enfermedad como la persona. Voy a decir 4 principios de los cuidados paliativos que son importantes. La ética clínica nos dice todo aquello que es técnicamente posible es éticamente aceptable. Pues bueno, pues seguro que no, ¿verdad? Esto ya de entrada lo podéis saber. La ética básica clínica consta de 4 principios, los habréis oído hablar en la carrera probablemente. El principio de justicia, todas las personas tienen igual dignidad y merecen la misma consideración y respeto, ¿verdad? Esto nos exige poder proporcionar a todos los pacientes una atención de calidad en la fase terminal. Y esto no siempre ocurre, ¿vale? Vemos todavía personas que fallecen en malas condiciones de control de síntomas o de ensañamiento, de encarnizamiento terapéutico, a veces por peticiones propias de las familias que piden y demandan hacer actitudes que ya no tocan o que ya no son correctas. Incluso esto implica que aquellos pacientes que lo requieran tienen derecho a una sedación. Nadie se puede negar a una sedación paliativa, ¿vale? Esta es una cosa que está legalmente aceptada, éticamente aceptada. El Código Deontológico Médico pues tiene un capítulo sobre este tema y no hay que tenerle miedo a esto. El principio de no maleficencia, ¿no? Que ya dijo Hipócrates, lo primero, no hacer daño, ya os lo he comentado antes. Muchas veces los enfermos paliativos, mis enfermos, mejoran simplemente retirando medicaciones que ya no están siendo efectivas y que están produciendo toxicidad. ¿Cuándo se incumple este principio? Pues con lo que os he comentado. Aplicación de medidas desproporcionadas que ya no reportan un beneficio importante para el enfermo o significativo. Esto es lo que llamamos como obstinación terapéutica o encarnizamiento. El principio de beneficencia, que es lógicamente la obligación de lograr el máximo beneficio. ¿Y esto cuándo se incumple? Pues cuando decimos la típica frase, la temida frase para el enfermo, ya no hay nada que hacer. O sea, no podemos abandonar al enfermo a su suerte, aunque tenga una enfermedad terminal. Y lo oigo continuamente. Si total ya solo tiene que morirse, ¿para qué viene al hospital? Esto es un hospital de agudos, aquí no se viene a morir. Pues bueno, que sepáis que el 50% de las personas en la Comunidad Valenciana fallecen en los hospitales de agudos. No es una tontería. Por lo tanto, debemos conocer los principios y debemos aplicarlos. Bueno, y el principio de autonomía. Esto es un principio ético fundamental en paliativo. El paciente debe estar correctamente informado. En la cultura nuestra, latina, aquí, mediterránea, vemos muchas veces la conspiración del silencio, que todos habréis oído hablar, ¿no? ¿Habéis oído hablar de la conspiración del silencio? El enfermo al que se le oculta la información, total, es que es muy mayor, que no sepa nada. Bueno, hay que valorar y los especialistas debemos valorar cuál es la verdad soportable que quiere el enfermo o qué quiere saber el enfermo, ¿no? Sobre todo. Hay enfermos que no quieren saber nada, hay enfermos que se quitan no quieren saber lo que tienen realmente, ¿no? Usted esto dígaselo a mis hijos y ya con ellos, ¿vale? Bueno, el enfermo es el único que te puede decir que no quiere información, legalmente. Yo he tenido casos de familiares que incluso nos han acusado, nos han amenazado de demandas. Si le hizo usted esto, le voy a demandar, le vamos a poner... Bueno, vamos a ver. Las familias tienen ese miedo, pero las familias nos pueden ayudar a saber qué necesita el enfermo saber. Y esto no es fácil, esto se va adquiriendo con la experiencia y con el trabajo diario. En nuestra experiencia, aquellos pacientes que no saben lo que tienen lo pasan peor en las fases finales, porque desconfían del equipo, porque desconfían de la familia, porque por más que los demás le están diciendo que no tienen tanto, que no están tan mal, ellos ven que se están muriendo y ellos son los primeros que saben que se están muriendo cuando llega el momento, ¿vale? Entonces, esto es un aspecto muy importante y se atenta contra él pues con la conspiración de silencio. Hay formas de trabajar esto, ¿vale? No es fácil, no es fácil. Y también la falta de confidencialidad. Muchas veces vamos por los pasillos hablando, comentando los casos, tal, no sé qué, mira, este enfermo, no nos damos cuenta, estamos faltando al principio de confidencialidad que debemos guardar todos como profesionales.
En definitiva, la buena práctica médica en cuidados paliativos consiste en promover los objetivos de dignidad y calidad de vida con una atención integral, control de síntomas, que muchas veces nos quedamos solo aquí, pero aparte soporte emocional y comunicación, ¿vale? Aplicando medidas terapéuticas proporcionadas, evitando tanto la obstinación como el abandono y también evitando el alargamiento innecesario de la vida, ¿vale? Tanto el alargamiento como el acortamiento deliberado. Antes se hablaba de cóctel lítico y todavía algunas personas más mayores siguen hablando de cóctel lítico, ¿no? Eso es un término que debemos olvidar. Cuando hay que hablar de sedación paliativa, se habla de sedación paliativa, pero no de cóctel lítico, porque la sedación paliativa no es la que acaba con el enfermo, ¿vale? Lo que está acabando con el enfermo es una enfermedad grave, progresiva, avanzada. ¿Qué reflexiones quiero yo un poco sacar de esta introducción? Pues que los médicos tenemos muy escasa formación en medicina paliativa. ¿Por qué? Porque no se da en la carrera, ¿eh? No se da en la carrera. Muy poquitas universidades tienen esto como una asignatura, porque tampoco tenemos habilidades de comunicación. Nadie nos enseña bien a comunicar. Vamos aprendiendo conforme al lado de nuestros, en la residencia, pues de nuestros adjuntos, según lo que vamos viendo, ¿verdad? Pero tenemos muy escasas habilidades de comunicación, porque tampoco tenemos formación en ética clínica, ¿vale? Y hay otra cosa que dificulta también mucho la actuación de la medicina paliativa, que es, no sé si coincidiréis en esto, la actitud de la sociedad y de la medicina ante la muerte. Los médicos seguimos viendo la muerte como un fracaso. Y incluso pues algunos, las familias y los enfermos tienen muchas veces unas expectativas que no son reales sobre lo que puede conseguir la medicina. No conseguimos alcanzar la inmortalidad, ¿vale? No conseguimos prolongar la vida más allá de unos límites, ¿vale? Y esto a veces, esta actitud de la sociedad dificulta mucho. Muchas veces las familias nos piden actuaciones que ya no proceden, ¿vale? Para prolongar situaciones vitales de muy poca calidad de vida, incluso con sufrimiento, ¿vale? Debemos ser muy cautos. Todo esto se consigue sobre todo con comunicación, ¿vale? El modelo que utilizamos en cuidados paliativos es el modelo biopsicosocial. Esto supone que lo que conseguimos con el trabajo en equipo es mucho mayor que la suma de las partes, ¿vale? Todos los factores biológicos, psicológicos y sociales también están influyendo en el enfermo. A veces nos centramos solo en uno, los médicos solemos centrarnos en los aspectos biológicos, en los parámetros analíticos, en los parámetros radiológicos, y tengo muchos enfermos que han fallecido pues habiéndole dicho la semana anterior al oncólogo, es que el tumor está controlado, es que el tumor se ha reducido un 20%, nos centramos en aspectos puramente biológicos, y nos olvidamos del resto, y ya os digo, es un poco más complejo que solo esto. Cuando evaluamos un paciente en estas situaciones, bueno, esto es un proceso complejo y va a depender también de nuestra habilidad para detectar las necesidades de esas familias. De entrada es muy importante conocer quién es el cuidador principal de ese enfermo y su situación, porque sobre él es sobre el que tendremos que incidir más. En paliativos la unidad a tratar, como os he dicho, es el enfermo y la familia. Un enfermo sin una familia colaboradora no lo vamos a controlar, va a ser muy difícil de controlar y de hecho los vemos volver a urgencias continuamente porque las familias claudican, porque las familias no tienen los recursos suficientes, a veces psicológicos, para afrontar la enfermedad, ¿vale? No es culpa de ellos, probablemente es que la sociedad no tiene los recursos suficientes como para atenderlos en su domicilio, ¿vale? Debemos valorar también el grado de conocimiento que tiene el paciente y la familia sobre la enfermedad, que muchas veces es un conocimiento insuficiente. Valorar esta conspiración de silencio, porque dificulta mucho y es muy frecuente y como os digo, dificulta mucho la atención. En esta valoración integral, pues bueno, no es solo función del médico. En cuidados paliativos trabajamos en equipo, es un equipo interdisciplinar, ¿vale? Entonces, con este equipo interdisciplinar valoraremos todas estas necesidades. La historia clínica de cuidados paliativos es como una historia clínica normal.
Pero debemos hacer hincapié, incidir en algunas cosas, por ejemplo, en la valoración cognitiva. Todo enfermo que ingresa en el hospital en medicina interna debería tener un índice de Bartel hecho, y un test de Pfeiffer hecho. Y esto lo vemos en los informes de alta, que no está reflejado. Todo enfermo que ingrese en medicina interna debe tener como mínimo esto. Nos da mucha información. A veces tenemos enfermos con una dependencia total, encamados, que no se pueden ni mover, y leen los antecedentes y en ningún lado pone demencia, no pone deterioro cognitivo, no pone dependencia total. Esto es muy importante a la hora de tomar decisiones. O sea, esto es fundamental. Debemos tener evaluada por lo menos la situación cognitiva de entrada. Una forma de valorarlo es con el test de Pfeiffer. Es un test muy fácil, en un minuto está pasado. Esto es importante, no solo desde el punto de vista para diagnóstico y tratamiento, sino también desde el punto de vista legal. Aquellos pacientes, hay que saber si el paciente es competente o no para tomar decisiones. Y luego, como os he dicho, el índice de Bartel, el índice ECOG, que el Performance Status, que nos indica el grado de dependencia de esta persona. Estos son una serie de escalas mínimas que tenemos que tener en todos los enfermos. Luego, el psicólogo hará su valoración psicológica. La psicóloga que tenemos en la unidad pues está pasando el cuestionario de detección de malestar emocional, el test de ansiedad, depresión, valora el riesgo de duelo complicado en la familia, pero esto ya sí que son actuaciones específicas de cada profesional. Y luego la trabajadora social también tiene su papel. Aquí no hemos conseguido lograr una buena integración, ¿no?, de la trabajadora social, pero también tiene un papel muy importante. Y esto de las valoraciones espirituales, ¿esto qué significa? Bueno, esto es difícil a veces para los médicos de entender, ¿vale? Pero esto muchas veces lo detectamos en la valoración inicial de la persona. Esto de valorar las necesidades espirituales no habla de religiosidad, ¿vale? La valoración espiritual habla de otra cosa. Entonces, a veces lo vemos en la valoración inicial, pero lo más frecuente es que lo veamos cuando vayan aflorando estas necesidades conforme vamos estableciendo la relación con el enfermo, ¿vale? Cobra especial importancia pues esto, ¿no?, el sentido de la vida, de la muerte, del sufrimiento. Las personas se preguntan ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ha tenido que...? ¿Por qué? ¿No? Y se plantean todas estas cuestiones. Todo esto se plantea cuando el enfermo está bien controlado sintomáticamente. Cuando tiene dolor o disnea no se van a plantear nunca esto, no va a dar posibilidad a que todo esto se plantee, ¿vale? Bueno, y con todo esto elaboraremos un plan diagnóstico, terapéutico y un plan de asistencia integral, ¿vale? Inicialmente pues estableceremos este plan, y es muy importante que tengamos en cuenta estos dos puntos: la planificación anticipada de decisiones. Esto lo podemos llevar a cabo siempre con la familia y en ocasiones con los enfermos, ¿vale? Si hay una parada no vamos a hacer reanimación cardiopulmonar, no vamos a intubar al enfermo porque serían maniobras de encarnizamiento, no estarían indicadas en una situación terminal, en una situación agónica, en un enfermo terminal, y la adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico y diagnóstico, ¿vale? Por ejemplo, plantear con la familia que no vamos a hacer endoscopias, que no vamos a hacer incluso transfusiones porque ha llegado ya el límite para hacer las transfusiones, en fin, ¿vale? Esto no quiere decir que si vemos una causa potencialmente tratable la tengamos que tratar, ¿vale? En fase agónica no vamos a tratar a lo mejor causas potencialmente tratables, porque el paciente sabemos que va a fallecer, hagamos lo que hagamos, en 2 o 3 días, pero el que hagamos una adecuación del esfuerzo terapéutico no quiere decir ya no vamos a poner nada más, no vamos a poner antibióticos, no vamos a poner omeprazol, no vamos a poner, no, hay que adecuar el tratamiento en cada fase del enfermo. Esta es la dificultad muchas veces que nos planteamos en cuidados paliativos. Tenemos muchas escalas y muchas valoraciones a nivel de enfermería, por ejemplo esta es la que utilizábamos en San Vicente. Valoran el control sintomático, la movilidad, la higiene, el riesgo de úlceras por presión. Aquí también lo hace enfermería, ¿vale? Esta enfermería lleva a cabo sus valoraciones, también nutricionales, de control de síntomas. Nosotros tenemos una escala también para evaluar el dolor. Esta es una escala, bueno, ya la veremos más adelante.
Valoración cognitiva, el test de Pfeiffer, que consta de estas 10 preguntas y que nos da información en un minuto de cuál es la situación del enfermo. Tenemos otras como un poco más exhaustivas, pero bueno. La psicóloga pues pasará a la escala está utilizando esta escala de ansiedad, depresión hospitalaria, y luego pues otra serie de escalas que nos pueden ser útiles en paliativos, como puede ser el índice de Charlson de comorbilidad, el índice pronóstico paliativo, el ECOG, por supuesto, y luego pues hay otras que se han desarrollado en España, no las he puesto y quizá tendremos que debatirlas un poco más adelante, como puede ser la escala Profund y la escala Paliar, que habréis oído hablar de ellas en otras ocasiones y que, que creo que pueden ser útiles. Y la trabajadora social también lleva a cabo su valoración, ¿vale? La escala de Gicón, la escala de sobrecarga del cuidador. Hay múltiples valoraciones que entre todo el equipo vamos a llevar a cabo, ¿vale? Esto es una valoración de la complejidad por el equipo, donde se tiene en cuenta no solo el control de síntomas, sino también la comunicación, el conocimiento de la enfermedad por parte de las familias y tal. Bueno. El trabajo en equipo, como os he dicho, es interdisciplinar. Y el trabajo en equipo completo, el equipo básico es médico-enfermera, pero el equipo completo incluye psicólogo y trabajadora social en cuidados paliativos. Un hospital de referencia debería tener un equipo de referencia. Y un equipo de referencia en cuidados paliativos es un equipo que consta de todos estos, médico-enfermeras, psicólogos, trabajadores social, que realiza labores de complejidad asistencial con formación avanzada y con investigación. Eso aquí no lo tenemos. Normalmente estamos acostumbrados a hablar. Equipo multidisciplinar, sí, el enfermo lo ve en todo el mundo, ve el psicólogo, lo ven los psicoterapeutas, lo ven los cirujanos generales, lo ve el traumatólogo, lo ve tal. Vale, sí, lo ven muchos, pero cada uno lo ve por su lado. El trabajo interdisciplinar es algo más complejo, y implica otra dinámica de trabajo. Y esto es lo que habitualmente hacemos en cuidados paliativos, ¿vale? Bueno, no me voy a centrar ya en mucho más. Hay que tener a los profesionales que nos dedicamos en cuidados paliativos, pues bueno, se nos debe exigir competencia. O sea, de nada sirve ser muy buena persona, muy compasivo, caritativo, tal. De nada sirve eso si no se tienen los conocimientos y el entrenamiento en esta serie en estas situaciones vitales. La compasión es una virtud muy valorada, pero bueno, está ahí, brindar confort, ser capaz de comunicar bien, el buen humor es una de las cosas, la coherencia y perseverancia, bueno, en fin. Y luego, pues dentro de los roles del equipo interdisciplinar, pues el médico, por supuesto, debe tener una buena formación en medicina paliativa, valorar los síntomas y signos, pero contemplar todos los aspectos, no quedarnos solo ahí, sino también hacer una valoración biopsicosocial e integrar a los familiares en la asistencia al paciente. Bueno, y hasta luego los enfermeros, los auxiliares de enfermería, son muy importantes en cuidados paliativos. El trabajador social, el psicólogo. El psicólogo no solo va a actuar sobre el enfermo y la familia, también debe actuar sobre el equipo, ¿vale? Y el voluntariado incluso. Y luego pues otros agentes como el capellán, brindar también la posibilidad de que el capellán vea a estos enfermos y tal. Bueno. Y aquí lo dejamos. La atención en cuidados paliativos debe ser múltiple, debe ser con un trabajo interdisciplinar. En las unidades de paliativos, una vez a la semana o cada ciertos días nos reunimos todos, auxiliares, enfermeros, trabajador social, psicólogos, los médicos, y se debaten los enfermos desde todos los puntos de vista y da una cantidad de información importante. Muchas veces ves las dificultades sociales que tienen, que están influyendo en el mal control de síntomas, las problemáticas emocional, que son aspectos que ya os digo, que los médicos solemos dejar un poquito de lado, ¿vale? Pero que influyen muchísimo en el control de nuestros enfermos. Y nada más. Gracias. ¿Queréis preguntar algo?
parece muy utópico, parece muy en fin, que estamos hablando de cosas, pero que no son muy reales en los hospitales de este tipo, de agudos, de tercer nivel, pero se consiguen, y de hecho hay unidades de paliativos en los hospitales de mayor prestigio de España, y llevan trabajando 30 años, o sea que no es un trabajo de hace poco, ¿no? A la hora de decir la verdad a un paciente terminal, tenéis que fijar, o sea, supongo que se adquiere con la práctica el decirle toda la verdad o contarle la verdad, pero más o menos en qué es lo que tienes que basarte. Los expertos hablan de una verdad soportable, que es lo que la capacidad de información que el enfermo sería capaz de aceptar, ¿no? o de soportar. Es difícil, cada persona es distinta. Entonces esto es un trabajo diario, o sea, con el enfermo, y no es dar toda la información en un momento, sino estar ahí, seguir dando la información. A veces el enfermo no quiere saber la información y conforme lo vas conociendo va pidiendo información. El enfermo te lo va diciendo. Lo que no debemos es dar toda la información o información incluso a veces incierta en servicios como urgencia. Vemos a veces que en urgencias se les diagnostica de un cáncer diseminado, por ejemplo, y se les da allí ya mucha información. En las situaciones agudas, por ejemplo, después de una cirugía o en esa situación de gran ansiedad, toda la información que das, el enfermo no la retiene, se queda con una mínima parte. Y a veces, pues bueno, a veces incluso pues no sabemos si, por ejemplo, recuerdo una enferma que era un cáncer de ovario. El cáncer de ovario es tratable, ¿no? Y puedes conseguir supervivencias a lo mejor de 2 años o de más, o de 5 años, dependiendo, ¿no? Pero si de entrada le dices a la familia, no, tiene un cáncer ya, está diseminado, tal, el pronóstico muy malo, bueno, de entrada no lo sabes porque esa información la tendrá que dar luego el oncólogo o otro especialista. Entonces, el proceso de comunicación de dar la información es dinámico y depende del enfermo, ¿vale? Entonces, una buena forma de entrar es preguntarle al enfermo directamente, ¿Usted es de los que quiere saber toda la información o usted es de los que prefiere que le digamos solo, que le informemos solo del tratamiento, ¿no? O solo de las pruebas que vamos a hacer? Pero el enfermo tiene que tener algo de información, porque si le vas a hacerle una biopsia, si le vas a poner quimioterapia, radioterapia, no puede ir un enfermo sin saber que tiene un cáncer a un sitio donde pone oncología médica o radioterapia o tal, ¿no? O sea que esto se va adquiriendo con la práctica. Manolo, y esto que va cada vez tenemos más pacientes, el llamado de que todo el mundo nos cuenta de las voluntades anticipadas y tal, en la historia clínica deberíamos también reflejar si este personaje, si este paciente tiene voluntades anticipadas. Sí. ¿Eso cómo se consigue? ¿Dónde la tienen? ¿Cómo legalmente tú puedes decirle a la familia las voluntades anticipadas dónde están? Para que tú tengas un papel claro. Creo que esto va a la carrera, ¿no? Sí, las voluntades anticipadas en algunas comunidades no se han desarrollado bien, o sea, no han tenido mucho éxito, como es en la valenciana, pero está por ley, en una ley del 2004 creo que es un documento legal. Normalmente los servicios de atención al paciente son los que se encargan de dar las instrucciones. Antes simplemente tenían que venir, presentar un papel, que es un formato más o menos estándar, tiene que tener testigos, o sea, tiene una serie de requisitos, no es presentar un papel y ya está. Lo pueden presentar a través de los servicios de atención al paciente. Hace unos años se le dio más importancia, nos obligaban, incluso en San Vicente, en la unidad de paliativo, lo mirábamos por defecto a todos los enfermos, y ahora ha pasado un poco al olvido, pero es un documento que es legal. Ahora mismo está en el olvido. Está en el olvido, no se está dando la información suficiente, no. Y aparte se está utilizando muchas veces por los testigos de Jehová para decir que no se les pongan transfusiones, ¿no? O sea que lo primero, normalmente es un documento en el que que sirve para que la persona, cuando no sea capaz de decidir, se sigan un poco sus directrices, ¿vale? Mientras una persona tiene sus capacidades mentales intactas, pues él puede decidir, aunque haya hecho un documento de voluntad anticipada, él puede rebatirla, es el que tiene que decidir, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los pacientes demenciados que ya no pueden decir, no me pongas un tubo por la nariz?
Si han hecho este documento, pues tenemos un arma para decir, mire, su madre no quería que le pusiéramos esto. La familia